Bueno, continuamos con el tema de riesgo cardiovascular, esta vez hablando de la aterosclerosis y la hipertensión arterial. La aterosclerosis, como una enfermedad sistémica, es en la actualidad la causa de mayor mortalidad en el mundo occidental. Entonces muchos pacientes no presentan una sintomatología durante mucho tiempo y esto hace que no se reconozcan unos signos de alarma en etapas precoces, lo que los expone a un riesgo más elevado de presentar eventos mayores. Muchos otros pacientes sí padecen manifestaciones clínicas en alguno de los territorios vasculares, pero la diversidad de los sitios de afectación y su gran extensión hace difícil el diagnóstico. Entonces, cuando el flujo sanguíneo cerebral, coronario, renal, mesentérico, el de los miembros inferiores, ya se encuentran muy comprometidos, es que hacemos el diagnóstico, el cual se termina basando en los síntomas derivados de la caída del flujo sanguíneo en cualquiera de los territorios. Bueno, el desarrollo de tratamientos como la terapia polipemiante, la antitrombótica, la antihipertensiva, la trombolítica, hacen que sea necesario la creación de unos consensos mínimos de diagnóstico y tratamiento por encima de las especialidades. Y mientras esto no suceda, pues muchas personas se verán privadas de medidas capaces de evitar y de retardar la aparición de unos eventos mayores. Hay que concentrar nuestra atención en el vaso enfermo o ampliar la perspectiva. Cuando hay un episodio clínico en algún segmento vascular, el riesgo de sufrir uno nuevo en cualquier otro segmento vascular diferente al inicial se incrementa notablemente. Entonces acá vemos cómo después de padecer un infarto agudo de miocardio se eleva 3 o más veces la posibilidad de tener un segundo infarto, una angina de pecho, un stroke, que se refiere a todo lo que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. Después de padecer un stroke, 25% de los pacientes sufrirán otro stroke o un IAM dentro de los siguientes 2 años. 85% de estos cuadros cerebrales son de naturaleza isquémica y el 20% se origina en ateromatosis carotídea antes asintomática. Después de un diagnóstico de arteriopatía periférica de los miembros inferiores, el 25% de los pacientes morirá como consecuencia de un IAM, de un stroke o de otra manifestación cardiovascular o vascular mayor. En quienes padecen de esta afectación hay un riesgo de IAM de 4 veces mayor y un riesgo de un stroke de 3 veces mayor respecto a quienes no la padecen. Solo entre el 10 al 30% de los pacientes tienen síntomas de claudicación intermitente y en el 85% se encuentra evidencias angiográficas de enfermedad coronaria, mientras que en el 60% se encontrará enfermedad carotídea silente por medio de una ecografía Doppler. Después de coexistir con la afectación de un territorio, muchos pacientes padecen compromiso en otros segmentos alejados, con manifestaciones clínicas o sin ellas. Bueno, ¿por qué la aterosclerosis debe abordarse como una enfermedad sistémica? Bueno, entonces antes de esto, pues acá tenemos un cuadrito que hace referencia a lo que veníamos hablando. Entonces, ¿por qué es que se aborda como una enfermedad sistémica? Porque entonces el territorio en el que se presenta el proceso vascular ya deja de presentarse como una obstrucción única para mostrarse como un trastorno que es generalizado de los endotelios vasculares, y por eso es que los endotelios deben considerarse como un órgano complejo. Acá mostramos una gráfica que enlaza todo lo que tiene que ver con la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica. Es decir, el hecho de que exista una no quiere decir que las otras no estén. Entonces, esto ilustra más o menos eso. Bueno, ¿qué datos hablan la hipótesis de la arteriosclerosis como una enfermedad sistémica? Entonces, uno, que hay existencia de unas placas ateroscleróticas en lugares alejados que no tienen nada que ver con el responsable de un episodio clínico. Y eso sirve como unos marcadores evolutivos, como son la microalbuminuria y la aterosclerosis carotídea. También hablamos de unas manifestaciones en las mieloperoxidasas de los neutrófilos, que están activadas en las arterias coronarias en pacientes con angina inestable o independiente de la localización de la región de la lesión responsable. También hablamos que es un fenómeno inflamatorio que es disperso, que es generalizado y que tiene que ver con placas pequeñas que son más vulnerables que las placas grandes. Entonces, por eso, si hay un tratamiento focal, por ejemplo con angioplastia, entonces podría a veces no ser de utilidad para reducir la incidencia de eventos clínicos mayores a futuro. Pero los estudios han venido demostrando una superioridad en el tratamiento médico sistémico que previene episodios coronarios graves en pacientes con angina estable. La alta incidencia de cuadros clínicos mayores que vienen siendo ocasionados por placas que mostraban poquita obstrucción previa y que de pronto desencadenan un cuadro clínico muy grave. Después hablamos de que también hay una disminución
de episodios clínicos con escasa regresión del componente obstructivo vascular luego de un uso prolongado de estatinas, con un objetivo terapéutico central que es tratar la vulnerabilidad del paciente, su sangre, por si hay procesos de hipercoagulabilidad, y de tratar la placa. O sea, mientras más pequeña, más inestable la placa y puede producir mayores eventos. El estudio Reversal logró demostrar que con altas dosis de algunas estatinas había regresión estructural de la placa con mejoría de la luz vascular. Entonces la estructura y función de la lesión aterosclerótica sí son beneficiadas con tratamiento. También hablamos del estudio Asteroid, que dice que la carga de placas ateroscleróticas sí puede reducirse con el tratamiento, y esto se hizo con 40 miligramos de rosuvastatina. Y se vio regresión de la aterosclerosis en todos los grupos que participaron. Tradicionalmente se dice que la aterosclerosis era una enfermedad irreversible, que lo único posible era retrasar su progresión, pero el estudio Reversal mostró que el retraso puede ser total hasta documentar cero de progresión. Resultados del estudio Asteroid podrían también tener una realidad mucho más optimista. Entonces el doctor Steven Nissen dijo que lo que los estudios de IBUS evidencian no constituyen un marcador de enfermedad coronaria, sino que ya son la enfermedad coronaria como tal. También hablamos de una alta incidencia de demostración en enfermedad coronaria que se vio en los exámenes preoperatorios para cirugía por arteriopatía obstructiva de los miembros inferiores, igualmente en posoperatorios de cirugía para revascularización miocárdica. Hablamos que la ecografía endoluminal coronaria ha podido demostrar que incluso luego de obtener una aceptable permeabilidad angiográfica de un vaso, persisten alteraciones estructurales vasculares que impiden considerar al vaso como normal. Entonces la asociación entre permeabilidad y ausencia de enfermedad es poner en riesgo la evolución de los pacientes. No siempre que un vaso esté permeable significa que hay ausencia de enfermedad. Entonces también se describen componentes sistémicos inflamatorios que se relacionan con la aterosclerosis, como la artritis reumatoidea. Entonces, porque tienen unos elementos fisiopatológicos comunes, unos comportamientos celulares, unas señalizaciones humorales que coinciden. Lo mismo ocurre cuando se usan estatinas por periodos prolongados. Se dice que la mortalidad disminuye por episodios coronarios gracias a estos. Entonces, ¿por qué disminuye la mortalidad? Porque se ha demostrado que cuando se modifica significativamente marcadores bioquímicos sistémicos inflamatorios como la proteína C reactiva, que es de alta sensibilidad, entonces hay disminución de la mortalidad. Bueno, y acá lo último que quiero decirles con esto es que no solamente hay un daño mecánico en cualquier vaso, o sea, llámese estenosis coronaria o estenosis renal de cualquier otro lado por aterosclerosis, sino que hay un compromiso metabólico que se debe muchas veces a los mismos hábitos del paciente, a la falta de ejercicio o a una comorbilidad existente que tenga el paciente. Entonces, por eso es que se debe abordar la aterosclerosis como un paradigma complejo que nos aproxime más a la múltiple causalidad que pueda tener esta enfermedad.